Yo quería preguntarte, ¿estás esperando guía, dirección, inspiración en Dios? ¿Quieres tener esperanza en medio de la situación que estás viviendo? Y es lo que dice la palabra de Dios en Hebreo 4:12. Hebreo 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es la palabra de Dios. Sí, viva, eficaz. Es como una espada que discierne nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Discierne nuestros pensamientos, todo lo que muchas veces ni nosotros mismos sabemos que tenemos. Yo recuerdo que cuando yo era niña, que como a la edad de 9, 10 años, mis padres me llevaban a la iglesia. Era con la primera Biblia que mi papi me regaló. Una Biblia roja, pequeña. Tenía las letras grandes. Y esa Biblia para mí siempre fue como una reliquia. Yo creo que la tengo que tener allá en Santo Domingo. Y los domingos, cada vez que iba a la iglesia con mi Biblia. Y era una sensación muy bonita cuando yo cogí ese libro rojo llamado Biblia. Y lo llevaba a la iglesia. Sentí algo tan especial cuando yo tocaba esa Biblia. Y cuando seguí creciendo, para mí tenía un significado tan lindo, porque fue mi primera Biblia. El color me encantaba abrirla y ver todas las notas o todos los textos que yo había highlighted en ella, que había sombreado. En ese tiempo yo tenía la Biblia como un tesoro y la llevaba a la iglesia, pero no entendía ese tiempo tanto lo que dice la palabra de Dios, de que la Biblia es viva y era eficaz. Y leía el versículo, pero no entendía qué tan poderosa podía ser la palabra de Dios en ese momento. Tampoco entendía que podía interactuar con ella. Yo entendía que la Biblia era para llevarla los domingos a la iglesia o los días de semana cuando iba a la iglesia. Pero cuando seguí buscando de Dios, me di cuenta que sí que era viva, que en esos momentos en que necesitaba más de Dios, ahí Él me hablaba a través de ella. Mientras más interactuaba con la palabra de Dios, más entendía más a Dios. Mientras más situaciones difíciles tenía en mi vida y priorizaba leerla, hojearla, escudriñarla, estudiarla, meditar en ella, más yo crecía en Dios. Y me fui dando cuenta que no había ningún problema, ninguna situación que yo estuviera pasando que no tuviera la respuesta en la palabra de Dios. Sí, hasta en esos momentos en que yo me sentía autosuficiente, aunque yo me sentía que podía resolver algunas situaciones en mi vida, entendía que buscar respuesta y ayuda en la palabra de Dios era mucho mejor que buscarla en mí misma o sentirme autosuficiente. Y he entendido que la Biblia no es solamente para leerla, ya porque cuántos versículos no sabemos y cuántas palabras sabemos. No solamente saberla, es aplicarla en la vida. No es solamente leerla y estudiarla y predicarla y decirla. Es aplicarla en esos momentos que necesitan aplicarse. Mientras más se aplica la palabra de Dios en nuestra vida, más se vuelve real. Como dice su palabra, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es poderosa, que es cortante, más que una espada de dos filos, que penetra el alma, el espíritu. Eso se va volviendo más vivo en ti. La palabra de Dios separa la verdad de la mentira. La palabra de Dios
Te da el poder de tomar decisiones que sean saludables para ti. Y mientras más interactúa con la palabra de Dios, mientras más la vive en todos los días de tu vida, en todas las situaciones de preocupación, desesperanza, todo lo que llega a tu vida, tú dices, la palabra de Dios dice. Esa palabra se va a tornar viva y va a transformar nuestra vida todos los días. Va a llegar profundamente ahí, mientras más nos comprometemos con ella. Hay un efecto que se llama el efecto de la potencia 4. Y este efecto lo que quiere decir es que mientras más profundamente tú interactúes y leas la palabra de Dios, esto se convierte más real en tu vida. Y ocurre la transformación en tu vida. Y yo lo entendí en mi vida. Porque hubieron muchas cosas que me preocupaban mucho y a través de buscar más de Dios y de leer su palabra, también empezó a cambiarse todas esas preocupaciones por esperanza en Dios. Mi vida empezó a ver radicalmente diferente. Leer la palabra de Dios me equipó más para resistir las tentaciones, para ser fuerte en medio de mis debilidades, para tener una actitud positiva en vez de una actitud negativa, para llenarme de fuerzas nuevas y esperanza en medio de las frustraciones y el desánimo que muchas veces llegan a nuestras vidas, en medio de las situaciones difíciles diarias. Me da esperanza para ver oportunidades donde muchos no ven oportunidades, para ver propósito, para sentir gozo. Cuando nuestra vida está fundada en la palabra de Dios, es muy diferente a cuando tú no sabes. Yo no sé si a ti te ha pasado que hay momentos que tú te sorprendes, que hay versículos bíblicos que están ahí en la Biblia, que la Biblia dice eso, wow. Y tal vez lo has escuchado muchas veces, pero hay un día que esa palabra cobra vida y te está hablando directamente a ti. Directamente a ti. Tú dices, wow. Ese día, esa palabra te habla a ti, aunque la has escuchado de diferentes maneras. O tal vez tú dices, no, nunca lo había escuchado, pero era que tus oídos no estaban todavía preparados para escucharlo. O que esa necesidad no era la que tú necesitabas en ese momento y no la escuchaste, o lo oíste, pero no la escuchaste. Qué diferente escuchar y oír. Y no importa cuánto o cómo ha sido tu relación con Dios, o cómo ha sido tu relación con la palabra de Dios, o cuán preparada te sientas con la palabra de Dios. Cuanto más te acerques a ella, mientras te dediques, que sea tu prioridad, dedicar tiempo, escudriñarla, leerla, aprenderla. Esa palabra siempre va a estar ahí, dispuesta, en esos momentos difíciles, a llegar a ti para levantarte, para darte fuerzas nuevas, para encontrar esperanza y alivio a tu corazón, para encontrar guía a tu vida, inspiración, inclusive sanidad. Entonces vale la pena escudriñar la palabra. Vale la pena esforzarte todos los días para integrar cada versículo bíblico en tu vida, en tu mente, en tu ser, y hacerla parte de tu vida diariamente. Para que te dé fuerza, alivio. Y pedirle a Dios mientras la lees, que te dé el entendimiento para aplicarla, para vivirla. Pedirle a Dios mientras lees su palabra que te muestre o que te muestre esos puntos en tu vida que hay ahí que necesitas seguir mejorando y cambiando todos los días. Mientras estamos en esta tierra, todos los días tenemos que sanar, todos los días tenemos que cambiar, todos los días hay cosas que hay que quitar. Formas de hablar, cosas que decimos, pensamientos que tenemos, cambiarlo por la palabra de Dios que es viva. Y mientras más viva se haga en tu mente, más viva la vas a vivir afuera, vas a verlo afuera. Estudiar la palabra de Dios, interpretarlo, aplicarlo, pero también con una actitud de oración mientras lees, orar. Señor, muéstrame qué me quieres decir.
Muéstrame qué quieres decirme, cómo aplico esto en mi vida hoy. ¿Cómo lo aplico con los míos, los que están más cerca de mí? Mis hijos, mi esposo, mi esposa, los que tienen esposo, esposa, mis amistades, los compañeros de trabajo. ¿Cómo aplico este versículo hoy en mi vida? La palabra de Dios dice en Lucas 11:28 y dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados, dichosos, bendecidos, los que oyen la palabra y la guardan. No la guardan debajo de la almohada, sino que la aplican, que la hacen. Yo no sé cómo tú te sientes que estás aplicando la palabra de Dios en tu vida. ¿Cómo sientes que estás aplicándola? Pero viviendo esa palabra, cada versículo que escuchas, en esas situaciones preocupantes de tu vida. Como dice su palabra en Lucas 12:24. Oye, mira los cuervos que ni siembran, ni ciegan, ni se desesperan, ni hacen nada y Dios los alimenta. ¿No vales tú más que las aves? Esto es un versículo poderoso. ¿Cómo lo aplicas en tu vida? Cuando vienen las preocupaciones, cuando viene el desaliento, cuando viene la ansiedad. Esta palabra, este versículo puede cobrar vida en ti. Mira los cuervos, mira las aves. No hacen nada, yo los alimento. Pero tú vales más que ellos. Aplicar la palabra de Dios es un gran salto en nuestras vidas. Y todos los días es tomar esta palabra y decir, Señor, yo quiero aplicarla hoy. ¿Cómo la aplico hoy? Que no vale de nada que la lea y me pase por encima. La leo y no la aplico en esos momentos que necesito aplicarlo. Que cada decisión que tú tomes, que cada elección que tomes, sepas que impacta tu vida y la de los tuyos. Y que estas decisiones estén marcadas por esa palabra de Dios. Muchas veces nosotros planificamos cosas y esperamos cosas y tenemos expectativas. Y cuando esas cosas no suceden de la manera que queremos, viene esa señorita preocupación a tocar la puerta. Entonces tú le aplicas la palabra. Cualquier cosa que estés experimentando en este momento, ya sea un reto financiero, preocupaciones, aplicarle la palabra de Dios. En Lucas 12:22, la palabra dice, no te preocupes por nada, no estés ansiosa. ¿Cómo la aplicas en tu vida? ¿Qué haces cuando llega la preocupación, la ansiedad, cuando llega la depresión, cuando llegan esos sentimientos, esas emociones fuertes en tu vida? ¿Qué haces? ¿Cuánto tiempo te quedas en ella? ¿Cuánto te dura una preocupación? ¿Has contado el tiempo que duras ahí? Porque recuerda, todos nos preocupamos, todos tenemos emociones, todos nos llega la ansiedad, todos nos llega esa preocupación, esa emoción, porque ¿sabes por qué llegan? Abren por esa puerta que se llama pensamientos. A tu mente llega un pensamiento. Ese pensamiento lo abrazas o lo descifras, lo entiendes, lo llamas por su nombre y lo cambias por el pensamiento de Dios que está en la palabra. Jesús, durante estuvo en esta tierra, le enseñó a sus discípulos mucho de la palabra de Dios. Le enseñó a los discípulos cómo poner en práctica esa palabra que él decía. Y qué bonito que la palabra de Dios, que se vuelva viva en nuestras vidas, sea un hábito diario. Todos los días. Que todos los días tomes en cuenta lo que dice Dios de ti, para ti. Y eso va a ayudar que te mantengan poco tiempo en esas emociones que te destruyen, que te enferman. Esas emociones que te quitan la paz, la tranquilidad. En esas emociones que no te dejan estar tranquila. Claro que van a llegar, pero ¿cuánto tiempo duras ahí?
¿Un día? ¿2 días? ¿Un mes? ¿Unas horas? Decídete en esta semana darte cuenta de cómo son mayormente tus emociones, en cuál de las casas emocionales vives. Y al identificarlo, cuántas horas, cuántos días duras en una emoción fuerte, de ansiedad, preocupación, depresión, negatividad, desaliento. Al identificarla, ¿qué haces con esa emoción? La identificas a través de preguntarte cuál es el pensamiento que tengo ahora, por qué me siento así. Cuando la preocupación y la ansiedad, la intranquilidad, la depresión quieran estrangular tu fe, ahí es el momento de detenerte, identificar el pensamiento y ir a la palabra de Dios. Ir a ese versículo que te dé la fuerza para continuar. Fijarte en lo que Dios dice muchas veces en su palabra para ti, para los tuyos, para tu familia, para tus hijos. Y esa fe tuya va a crecer y con tu fe la vas a alcanzar, como dice su palabra, le dice la canción, con mi fe lo alcanzaré. Porque recuérdate que dice su palabra, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Eso le dice el Señor. Esa fe activa en ti a través de tú leer esa palabra y repetirla cuando venga el pensamiento que te traiga la emoción identificada. La emoción de intranquilidad y lo que tú hayas identificado. Activa a través de reflexionar la palabra de Dios. Activa esa palabra sobre ti, sabiendo que Dios es fiel, que esa palabra te vivifica en este día para enfrentar y confrontar cualquier situación que estés viviendo. ¿Cuánto tiempo duras en una emoción negativa, en la ansiedad y la preocupación? ¿Cuántas horas deja que eso ronde en tu mente y te destruya tu cuerpo? Porque las emociones son lo que hacen. Que estás acumulando en tu corazón, que estás acumulando en tu mente y en tu ser. Que estás decidiendo creer hoy lo que Dios dice en su palabra sobre ti o lo que dice el pensamiento que te está trayendo esa emoción de incomodidad, de depresión, de estrés, de ansiedad. ¿A qué estás creyendo? La palabra de Dios está siendo viva en ti, se está haciendo real. Está aumentando tu fe mientras más la lees, mientras más la aplicas. Está ayudándote en situaciones difíciles en tu vida, cuando estás a prueba, cuando te falta confianza. ¿Qué necesitas hacer? Da un salto de fe en el día de hoy. Aunque no veas, aunque no tengas los resultados en este momento que estás esperando, oye, con tu fe lo vas a alcanzar. Porque has creído en que Dios es fiel, que Él es fiel y que su fidelidad es grande, que el Dios es fiel para los tuyos, para tu familia, para los que sufren enfermedad, que Dios es fiel, que Dios sana. Confía en esa palabra y hazla viva hoy. ¿Cómo la haces viva? Tomando tiempo para leerla, repetirla, aplicarla, reflexionarla, creerla, hasta que esta fe se haga real y lo puedas ver. Porque con tu fe lo vas a ver. Apréndela todos los días. Repítela todos los días. Para que puedas manejar mejor tus emociones al aplicar la palabra de Dios. Que no te quedes en la casa emocional de la emoción de tristeza, de ansiedad, de preocupación, de depresión, de estrés. Que no te quedes ahí. Y si llegan esos momentos, que te puedas mover rápidamente a través de esta palabra que es viva y eficaz. Que te dé aliento en este día, fe y esperanza para confiar. Meditando en ella mientras caminas, mientras haces tus quehaceres, meditando en su palabra. Porque es importante entender que estás escuchando, que es lo que escuchas todos los días. ¿Qué escuchas? ¿Qué estás escuchando? ¿Cuáles son las palabras que entran por tus oídos y se quedan en tu mente? Y ese pensamiento te trae esa desesperación, esa desconfianza en que Dios cuida de ti. Piensa en un momento. ¿Cómo pasas la mayor parte de tus días y de tus horas? ¿Cuál es la emoción? Identifica esa emoción
que más pasas tiempo. Identifícala y decídete cambiarla por los pensamientos de Dios, por la palabra de Dios, por lo que Él dice para ti en este día. Identifica el pensamiento que te trae la emoción y luego cámbialo por un versículo y comenta en los comentarios cuál es ese versículo que vas a tomar en este día para hacerlo vivo, que camine contigo, que se haga vivo en tu ser, en tu mente, en tu vida, en los tuyos, en tu familia, en tus hijos, que ese versículo se haga vivo hoy. ¿Cómo se hace vivo? Repitiéndolo, meditándolo y tomándolo para ti. Y a esta oración conmigo. Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por darme fuerzas nuevas en este día. Gracias por tu palabra, Dios, que es viva y eficaz. Por tu palabra que es como una luz que guía en mi mundo, que guía mi ser, que guía mi destino. Gracias por tu palabra que me da luz en el mundo oscuro en que vivimos, Señor. Gracias por tu palabra que es como una fuente consistente de inspiración, que es mi consejo diario, que es mi consejo sabio en mi vida. Padre, pon hambre y sed de ti, de esa palabra todos los días constantemente para meditarla y no solo oírla, sino escucharla profundamente y hacerla real en mí, que se vuelva viva en mí, en los míos. Que tu verdad, Señor, sea real en mí. Que me ayude todos los días a resistir la tentación, a darte prioridad a ti, Señor, en medio de los quehaceres diarios, en medio de las situaciones diarias. Señor, que esta palabra me ayude a pasar tanto tiempo en ella. Porque tu palabra me habla de ti. Porque en tu palabra puedes entrar en tu presencia, en tu amor. Porque tu palabra me recuerda tu fidelidad hacia mí, hacia los míos. Porque tu palabra, Señor, una y otra vez me levanta, me sana, me ayuda, me equipa. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella llena mi corazón con más fe, con más esperanza, con más amor, con más fuerzas. En tu palabra, Señor, encuentro fortaleza porque ella me habla todos los días. Gracias por ella. Gracias porque tú me ayudas a meditar en tu palabra todas las mañanas, todos los días al caminar. Y en ella encuentro el aliento y la fe y las fuerzas para continuar en mi caminar, Señor. Háblame, sígueme hablando a través de tu palabra, Señor. En este día y todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga grandemente. Esta fue tu hermana y amiga Keren Sánchez. Bendiciones. Hasta la próxima. Contra todo pronóstico.